buenos días. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia gremial Cómo afrontar la crisis empresarial post-COVID-19 mediante el sistema concursal. Esta conferencia se está realizando gracias al apoyo del Estudio Jurídico Diez Canseco. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero indicarles, como ya es nuestra costumbre, todas las consultas que ustedes puedan tener las pueden ir realizando durante la ponencia a través de la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Sin más preámbulos, les presento a nuestros invitados: el doctor César Molleda Solís, vocal en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, magíster en Administración de Negocios de School of Business of California State University, consultor experto en reestructuración de empresas, reperfilamiento de deuda, mejoramiento en empresas en marcha, además especialista en temas económicos y financieros. También nos acompaña el doctor Daniel Schmerler, socio del Estudio Jurídico Diez Canseco, director certificado por la Universidad de Piura, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con 20 años de experiencia profesional, con estudios de posgrado culminados a nivel de maestría en la universidad, especialista en las áreas de Derecho Administrativo, Regulatorio, de la Energía, de la Competencia y Concursal. Bienvenido César, bienvenido Daniel, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, muy amable. En primer lugar, quisiera agradecer a la Asociación Automotriz del Perú por brindarme la oportunidad para poder transmitir mis conocimientos y mi experiencia, ¿no? Y adicionalmente a Daniel, que ha empujado la realización de este evento. Por mi parte, yo quisiera conversar con ustedes acerca de cómo se debería de relanzar las empresas en plena crisis. Por un lado, vamos a ver que ese relanzamiento tiene que ser mediante un objetivo, que es la creación de valor, que es lo más importante hoy en día. Una empresa tiene que tener como objetivo que el accionista, que la empresa, tenga en su acción un incremento de valor de manera importante. Que esto, desde luego, como todos sabemos, está por encima del costo de oportunidad del accionista. Pero para la creación de valor, necesitamos, en primer lugar, preguntarnos, ¿la empresa está en crisis? ¿Cómo sabemos que lo estamos? En segundo lugar, ¿cuál debería ser la estrategia a seguir? Para luego evaluar las estrategias y, por último, aterrizar en un plan de acción. Veamos el primero. Empresas en crisis. Normalmente, en el mercado, y mi experiencia me señala como consultor de empresas, que el empresario, la gerencia, normalmente confunde el síntoma con el problema. Y tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, más de una oportunidad me han dicho: César, tengo un problema, no tengo liquidez. Y yo le respondo: ese no es un problema, ese es un síntoma. La pregunta es: ¿cuál ha sido el acto o la decisión que ha ocasionado que no tenga liquidez? Porque si no identificamos con claridad el problema, ¿cómo vamos a encontrar el remedio, la solución al problema? Por otro lado, es importante analizar el impacto que ha tenido esta crisis, o que sigue teniendo esta crisis, en nuestras empresas. Y de diversos ángulos, no solamente en el mercado, ¿no? O sea, desde el punto de vista de demanda, desde el punto de vista de que los decisores, demandantes y compradores de automóviles o de mantenimiento y repuestos van a variar su comportamiento de su proceso de decisión y por lo tanto va a afectar el funcionamiento de las empresas. Pero también ver el impacto hacia atrás, mirando a nuestro proveedor. Nuestro proveedor ha tenido impacto severo en este tema. ¿Nos podrá seguir atendiendo? La cadena de suministros va a continuar igual. ¿Ha habido alguna restricción? Por otro lado, también vamos a tener que analizar internamente nuestro proceso.
La vez pasada conversaba con un empresario del sector agrícola, exportación, y yo le comentaba: José Antonio, estás muy bien, o sea, tú estás en el paraíso porque tu demanda se va a incrementar. Me dice: César, no, tengo un problema serio. ¿Cuál es el problema? Que no tengo personal para la cosecha. Y al no tener personal para la cosecha, ha salido al mercado a reclutar personas. Y el incremento, se ha incrementado el salario. La persona decía: yo voy siempre y cuando me pague tanto. Pero me dice: César, ese incremento de precio lo tengo que asumir yo. Por otro lado, he tenido productos con bajos márgenes y ahora estoy trabajando a pérdida. Leía en Gestión hace un par de días, me parece, en la cual agricultores de Ica hablaban de que iban a tener problemas con la cosecha de uvas para la producción de pisco, justamente por este problema, porque las plantas eh, han tenido un descuido importante por falta de mano de obra. Es decir, hay que analizar el comportamiento tanto de manera externa como de manera interna. ¿Cuál ha sido el impacto? Una vez que hayamos determinado el síntoma, el problema, hayamos analizado el impacto de la crisis que ha ocasionado la pandemia, tenemos que elaborar una estrategia, un plan que me permita resurgir. Por eso el título de mi exposición es Relanzamiento de las empresas, porque este es el momento de relanzarlo. Y ya este tema, estos dos primeros temas de identificar los problemas y analizar el impacto, ya lo hemos hecho, ya lo conocemos. En todo caso, lo estamos terminando de conocer, pero yo supongo que ya lo tenemos. Ahora es el momento de elaborar una estrategia. Bajo dos puntos de vista: una estrategia competitiva para cada unidad de negocio y una estrategia corporativa que englobe a todas las empresas en su conjunto. Es decir, empresas en crisis, sí, pero aterrizado, ¿no es cierto?, en una elaboración de una estrategia que me permita relanzar la empresa. Por otro lado, vamos a las estrategias. Para elaborar la estrategia, tanto competitiva como corporativa, tenemos que ser más finos en la evaluación del impacto, porque la estrategia tiene que contemplar, ¿no es cierto?, la solución el remedio del impacto que ha tenido en la empresa. Como yo le decía hace un momento, el impacto en los clientes, en el mercado, en la competencia también. Porque ¿qué pasa si nuestra competencia ha sido impactada fuertemente, ¿de acuerdo? Y de repente nosotros ganamos mayor participación. No lo sé, habría que analizarlo, hay que analizarlo. No solamente mirar hacia, o sea, a ver, lo que le quiero transmitir es que no solamente queremos mirar hacia adentro, tenemos también que ver hacia afuera. Cadena de suministros, ¿no? ¿Cuán importante es? ¿No? ¿Son nacionales, extranjeros? ¿Tendrá sobrecostos? ¿Cuántos sobrecostos? ¿Tendremos que obligados a incrementar el valor de nuestros bienes o servicios que damos al mercado? ¿El mercado estará dispuesto a ese incremento de valor? ¿Cuánto de nuestra cartera estará dispuesta a hacerlo? Por otro lado, tenemos que tener contacto con los clientes, ¿no? Sobre todo aquellos corporativos y aquellos en la cual, Pareto, en la cual aquellos clientes que el 20% de nuestros clientes nos dan el 80% de los resultados. Tenemos que enfocarnos en lo que realmente interesa e importa en este momento. Por otro lado, gestionar el estrés financiero, cosa que ya tenía que haber hecho, ¿no es cierto? O sea, para esto, eh, Reactiva ha sido muy importante, ¿no? Reactiva 1, Reactiva 2 ha sido muy importante, por las condiciones, la característica del préstamo, ¿no? O sea, el otro tema que para mí que también debemos tener presente al momento de elaborar la estrategia es garantizar la continuidad de la empresa. Esto es sumamente importante. Nuestro objetivo debería ser, en principio, salvo prueba en contrario, que la empresa debería de continuar.
Pero para eso necesitamos, en primer lugar, priorizar las necesidades, nuestras necesidades de la empresa. Tenemos que revisar nuestro modelo de negocio. Ayer asistí a una clínica para que me dieran la vista porque ya los lentes no los tengo que cambiar. Y decidimos con mi esposa ir, y totalmente resguardado, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo ha cambiado el modelo de negocio? Ha cambiado totalmente, ¿no? Yo hablaba con el doctor, que es amigo mío además, de muchos años, y ha tenido que transformarse, ha tenido que cambiar, ha cambiado. Todas y cada una de las empresas y negocios de nuestro país tienen que reformular su modelo de negocio a las nuevas condiciones del mercado. Por otro lado, tenemos que dimensionar la organización desde ahora. No va a costar, ¿ah? No va a costar. El primer viernes de cada mes suelo escribir en gestión un artículo. Y este primer viernes de julio escribí un artículo denominado Las empresas deben continuar, ¿no? Y justamente el motivo de mi charla es esto, ¿no? O sea, porque yo decía, en primer lugar, las empresas tienen que acogerse a reactivas por las condiciones, las características del préstamo. En segundo lugar, ¿no es cierto?, tienen que dimensionar la organización, definiendo inclusive aquellas personas que podrían hacer teletrabajo. Por otro lado, yo decía que tenemos que ganar eficiencia en costos, en tiempo y en nivel de servicio. ¿Por qué es importante? Porque nuestro cliente, ¿no es cierto?, tiene que percibir que el servicio que nosotros le estamos dando tiene que ser el adecuado a la coyuntura. Se tiene que sentir seguro. Los asociados a la Asociación de Automotriz de Perú es un negocio sensible a la coyuntura. Entonces, el cliente, ¿no es cierto?, le tenemos que dar la seguridad. ¿Cómo le transmito esa seguridad? Ese era el otro punto de mi artículo. La comunicación. Pero no solamente la comunicación, ¿no es cierto?, que se dirigimos al mercado, mira, que ya me adecué, no, sino la comunicación interna. El comportamiento de los trabajadores, del momento en que cómo recibo al cliente que está trayendo el vehículo al taller. Y esa dimensión de la organización tiene que ser segura y precisa. No nos podemos equivocar. No va a haber segunda oportunidad. Y si hay una segunda oportunidad es porque hemos fallado la primera. Y si hemos fallado la primera, desgastamos al personal. Si tenemos que hacer cambios, considerando que debemos garantizar la continuidad de la empresa, tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer los cambios. Porque, ¿qué es lo más importante? Garantizar la continuidad de la empresa. Garantizar, como vamos a ver más adelante, el patrimonio del accionista y de la empresa. Ya Daniel nos hablará de cómo garantizar y cómo proteger, desde el punto de vista jurídico, el patrimonio. El otro tema también es importante, determinar la necesidad de los fondos. El famoso NOx, ¿no? Necesidades operativas de fondos. ¿Cuánto ha variado? ¿Sigue siendo igual que antes? Y no hablo de capital de trabajo, hablo ya de necesidades operativas de fondos, que es igual al activo corriente menos los pasivos gratuitos. Es decir, que todo esto va unido determinando cuál es el nivel de riesgo que estoy asumiendo. Determinando, ¿no es cierto?, determinando, e inclusive puedo estar previendo que voy a tener una pérdida operativa. Pero lo tengo que cuantificar. Lo tengo que conocer previamente. Porque es una decisión. A mí lo que no me gustaría es que dentro de 2 meses me digan, ¿sabes qué, señor Molleda? Hemos perdido $500,000. Oye, ¿pero qué? ¿Y no era predecible este tema? ¿No lo tuvimos mapeado? ¿No estuvo en nuestros escenarios que la empresa tenga una pérdida operativa? Y el otro tema que es sumamente importante es el control, mecanismo de control. ¿Qué hace la empresa para controlar? Pero controlar para controlar no sirve. Controlar es para corregir, para mejorar.
No para encontrar el culpable. Oye, César, ¿sabes qué? Has fallado en esto. Arturo, no, no puede ser. O sea, mira, lo has hecho mal. No, no. Es para corregir. Alentemos en la organización el control, estableciendo, especialmente ahora, los KPIs, los indicadores de gestión, que me van a permitir monitorear. Lea mi artículo, primer viernes de julio, en gestión digital, César Mollera. Lean, con detenimiento. Por otro lado, ahora vamos a ver cómo evaluamos las estrategias. En primer lugar, como siempre, el objetivo. Yo he puesto un objetivo, ¿cuál es? Preservar, garantizar la continuidad de la empresa. El accionista, el directorio, la junta de accionistas, el directorio, ¿tendrá otros objetivos? No lo sé, habría que preguntarle, ¿no? Oye, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que quiere? Este es el momento de enfocarse en el corto plazo, en la inmediatez, porque no sabemos cómo va a reaccionar el mercado, sobre todo en el sector automotriz. Va a depender mucho también a qué segmento de mercado me estado dirigiendo. Habrán segmentos de mercado más restrictivos, que van a, como han tenido restricciones en los ingresos, van a tener que tomar decisiones basadas en esa restricción. Pero no lo sé. Y empecé a comunicarme con ellos, con mis clientes habituales, a quien les corresponde un mantenimiento normal. Ya le mandé su correo, ya le mandé un mensaje, ya me comuniqué, un call center ya se comunicó con ellos diciéndole que estar en contacto. Enfocarnos en el corto plazo, ¿no? Hay que enfocarnos en el corto plazo. Analizando las condiciones del mercado, ¿no? Sobre todo para aquellas empresas al segmento en el cual está dirigido. Aprovechar las nuevas oportunidades. Usted mejor que yo sabe que es probable que haya empresas que no resistan esta crisis. Para nosotros es una oportunidad, ¿no? Y por eso yo suelo decir, este es momento de comprar empresas. No de vender, pero sí de comprar. Pero hay que evaluar, hay que ser consciente de eso, si es necesario. De repente hago integración hacia atrás o integración hacia adelante, no lo sé, en qué parte de la cadena estoy. Y por último, reaccionar rápido, ¿no? En la medida que nos demoremos, en la medida que nos demoremos, la competencia lo va a hacer más rápido. Me va a ganar. Mi cliente va a estar desconcertado. De repente ni siquiera sabe que si voy a abrir o no voy a abrir, cuáles son las condiciones, no sabe. Y por último, ¿no es cierto? Lo que les había conversado hace un momento, establecer KPIs, ¿no? La cobertura de deudas financieras, que es importante. Este tema lo toqué en el artículo del mes de junio, que decía el rol del gerente general en la crisis, ¿no? Y hablaba sobre estos dos puntos, estos dos KPIs, estos dos indicadores de gestión, que son dos ratios financieros al final, la cobertura de deuda financiera, ¿no? Y el grado de propiedad. Porque a mí no me gusta hablar de nivel de endeudamiento, más me gusta hablar grado de propiedad. ¿De cuánto es propietario el accionista? ¿De cuánto soy? ¿Del 20, 30, 15, 40? ¿De cuánto? Mis acreedores, ¿de cuánto es dueño? ¿Del 60, del 70, del 80, 85, del 50? No sé. Más me gusta hablar grado de propiedad. ¿De cuánto es dueño el accionista? Por último, ¿no es cierto? Y no menos importante, ese plan de acción. Un plan de acción, ¿no es cierto?, que me permita, en primer lugar, disminuir la incertidumbre del accionista y de los acreedores, que es sumamente importante.
el acreedor tiene que estar tan bien informado, tiene que haber tiene que ver mediante nuestras decisiones y nuestros actos que hay seguridad de pago. Y eso lo tenemos que expresar de manera correcta, mediante una buena comunicación. Pero antes de la comunicación hay que tener buenas decisiones. El accionista también, hay que disminuir su incertidumbre, ¿no? ¿Podré salir adelante? No. ¿Podré superar la crisis o no? Por eso yo les hablaba de que si yo voy a tener pérdida operativa, tengo que saber cuánto voy a perder. Si alguien me dice, César, ¿sabes qué? Señor, por si acaso vamos a perder 100.000 soles. ¿Ah? Ya está bien. Pero ¿qué pasa si me dice, señor, voy a perder 3 millones? No te acepto. No puedo perder 3 millones, mucho. Hay que hacer algo. A eso me refiero. Tenemos que conocer, tenemos que, como dice el libro, tenemos que elaborar 3 escenarios. El optimista, el pesimista, el moderado. ¿Por qué menciono los dos primeros? Porque son ese rango. ¿Cuál es lo mejor que me podría pasar? ¿Cuál es el peor que me podría pasar? Y yo me voy a mover en ese rango. Pero lo tenemos que hacer técnicamente. Lo tenemos que elaborar concienzudamente. El otro tema es hacer inversiones. Pero esas inversiones significa postergar las no imprescindibles. Este no es el momento de hacer esas inversiones, salvo que sean imprescindibles. La segunda pregunta que me haría, si es imprescindible, ¿cómo lo voy a financiar? Mediante deuda. Es decir, voy a disminuir el grado de propiedad. Va a ser con aporte. Porque se supone que estamos tomando reactiva. Y me voy a seguir tomando mayor cantidad de deuda. Entonces, ahí, si esa es la decisión, es una decisión. Pero ahí yo tendría que preguntarle, ¿cuánto riesgo estás tomando? El riesgo es una decisión. De cuánto riesgo tomo es una decisión. Pero es una decisión en tanto en cuanto sea consciente. Lo que no podríamos permitir es que esté tomando riesgo de manera inconsciente, sin que sepa que lo estoy haciendo. Eso no puede pasar en las empresas. Por eso es que las empresas se tienen que preparar. ¿En qué? Elaborando una buena estrategia, un buen análisis. Pero la estrategia es general, aterrizar en un plan de acción concreto, real, en la cual se va a monitorear. Porque los supuestos que nosotros hemos considerado al momento de hacer la estrategia y el plan de acción, al momento de llevarlo a la realidad, puede variar. El tercer punto, presupuesto, ¿no? Presupuesto nuevo, presupuesto acorde a la nueva realidad. Todo el tema de los protocolos significa mayor costo. ¿Cómo voy a paliar ese mayor costo? ¿Cómo voy a paliar ese menor margen? Porque todos en el sector vamos a querer vender, prestar servicios. Y el mercado de repente no está dispuesto a pagar los niveles que antes pagaban. No lo sea. Va a depender del segmento de mercado al cual te diriges. Lo tengo que analizar. El cuarto, un flujo de caja proyectado, como es usual, pero ahora más fino, ¿no? Con un seguimiento más cercano. Y por último, ¿no es cierto? Una toma de decisión técnica y profesional. ¿Qué hacer, por lo tanto? Relanzar la empresa, reperfilando los pasivos, porque no nos olvidemos que los pasivos, lo más probable es que se tenga con un cronograma elaborado con un mercado diferente, con una coyuntura diferente. Entonces hay que reperfilarlo, claro. Hay que reducir costos y gastos, tenemos que ser más eficientes.
100% de la palabra eficiente. Hacer lo mismo con menos costo. E inclusive, llegar al extremo a reformular el negocio. Llegar a ese extremo. Pero en fin, o sea, hay que analizar, o sea, hay que mirar, hay que ver. ¿Por qué es importante el relanzamiento? Porque de esa manera protegemos el futuro. Protegemos el patrimonio del accionista y de la empresa. Y por último, la integración. Evaluar adquisiciones. Si se puede. Si el accionista o la empresa tiene capacidad para hacerlo. Y el último tema, que no es menos importante, es la que le corresponde a Daniel, que es todo el tema jurídico, el proceso concursal, el PAC, ¿no? Que lo domina a la perfección como abogado. En su momento ha sido también vocal de mi sala. Hemos estado 5 años juntos, batallando con los procesos, ¿no? Conoce a la perfección como abogado. Así como Daniel conoce a la perfección los temas jurídicos, los temas económicos y estratégicos, es quien lo habla, ¿no? Nada, Daniel, te dejo para que nos ilustres acerca de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Que ante todo, mientras voy ubicando mi presentación en la pantalla, quiero aprovechar este minuto para agradecer a la Asociación Automotriz de Perú, la AP, por habernos dado este espacio para poder presentar este tema de la problemática de la crisis, en particular con su impacto en el sector automotriz y las alternativas que se pueden tener para afrontar y superar esta situación difícil a través de herramientas tan puntuales como son las del sistema concursal. Entonces, sobre esto es que a continuación voy a comentarles, tomando la posta de lo que César con tanta claridad nos ha dicho desde la perspectiva económica y financiera. Agradezco también a todas las personas que han tomado un espacio esta mañana para conectarse y participar. Entonces, el título que yo le he planteado a mi ponencia es Procedimientos concursales como herramienta para afrontar la crisis. Y lo primero aquí que es importante es entender qué cosa es un procedimiento concursal, si es que no hay la familiaridad para ello, por parte de algunos de ustedes. Lo primero es que son procedimientos que existen hace muchos años en nuestro país. Antiguamente se hablaba de la ley de quiebras y hace cerca de 3 décadas se habló de la figura de la insolvencia. Son conceptos que han ido evolucionando y que ahora voy a comentar. Pero lo importante es que estos procedimientos tienen una naturaleza excepcional y están creados para enfrentar situación de crisis que perjudica el patrimonio de una empresa y que le complican la posibilidad de hacer pagos. Los procedimientos concursales, contrariamente a lo que en ocasiones se puede pensar o decir, no son una condena para la empresa. Por el contrario, son una oportunidad. En muchos casos es la posibilidad de reestructurarse, de reflotarse, de identificar los mecanismos de viabilidad para que la empresa permanezca en el mercado, para que siga desarrollando sus actividades y para que pueda cumplir con todas las obligaciones que en determinado momento le ha resultado difícil o complejo atender por una determinada situación, que puede verse a entorno nacional o extranjero, algún problema de gestión o a dificultades en la línea de negocio propia en la que se encuentra la empresa. Entonces, quiero por favor fijar muy claramente esta primera idea, que el procedimiento concursal no es una condena, sino es una oportunidad para las empresas. Y las empresas que son acogidas a un procedimiento concursal o que ingresan a un procedimiento concursal no son empresas que van a salir del mercado. Es más, no paralizan su actividad. Por el contrario, continúan desarrollando la misma si es que van a estar en un procedimiento conducente a la toma de acuerdos para mantenerse operativa e incluso mejorar en su situación. Las normas concursales, pues, son mecanismos que están previstos para ayudar a los deudores o a las empresas en problemas a lograr los mejores ámbitos de negociación con sus acreedores. Y sucede que normalmente, pues, cuando uno tiene una obligación por pagar una deuda
y no está cumpliendo con la misma, la primera reacción probablemente que tendrá el acreedor será buscar algún mecanismo de cobranza. Habitualmente será el Poder Judicial o la vía arbitral o quizá un procedimiento de índole administrativa. Pero estos son acciones individuales del acreedor que siente que no se le está cumpliendo contra el deudor. Sin embargo, cuando una empresa está en una situación de crisis y se acoge o es sometida al procedimiento concursal de las formas que vamos a ver a continuación, más bien lo que hace es cerrarse la puerta para esas acciones individuales de cobro, generarse un procedimiento único de tipo colectivo, y digo colectivo porque es un procedimiento en el cual se va a generar condiciones para negociar con todos los acreedores. Cuando hablo de acreedores, me estoy refiriendo a las entidades financieras a las cuales se les puede deber un hipotecario o una prenda, una garantía mobiliaria por la adquisición de algún equipo o maquinaria, los vehículos, imaginemos que son vendidos en las empresas concesionarias automotrices. Están también los proveedores, los trabajadores, las AFP, la SUNAT y todo aquel al que se le deba porque así lo está pactado en un contrato o porque así lo manda la ley, ¿no? El caso de los tributos, de los impuestos. ¿Qué particularidad nos tiene este procedimiento? Yo les diría que es, haciendo un símil, es como pensar en los servicios médicos que uno tiene que utilizar cuando hay una enfermedad. Eventualmente uno piensa, no quiero ir a un cirujano, no me gustaría estar asistiendo al médico, pero cuando uno sabe que tiene un determinado problema de salud, es bueno, es positivo que exista un médico, que exista un cirujano especialista que nos pueda ayudar con la solución para continuar de la mejor manera posible nuestra vida. Un equivalente a ello es lo que hace el sistema concursal con las empresas cuando están afrontando dificultades. Darles las posibilidades, darles la receta para que encuentren el camino para sobrepasar el momento difícil y continuar desarrollando su actividad negocial. Lo primero interesante que nos da el procedimiento concursal es reglas muy claras y un trámite técnico y serio bajo la supervisión del INDECOPI, porque es ahí donde se desarrollan estos procedimientos, son procedimientos de tipo administrativo. Algo importante también, y que es lo que justamente genera el incentivo para que se dé esta especie de negociación colectiva de la empresa en problemas con sus acreedores. El hecho de que el INDECOPI haga público, es decir, publique el aviso en el cual se informa acerca de que una empresa ha entrado a un determinado procedimiento concursal, ya veremos cuáles son a continuación, genera unos efectos fundamentales. El primero es la protección del patrimonio, es decir, el patrimonio se vuelve intangible para aquella empresa que ingresa al procedimiento concursal. Ya nadie puede iniciar o continuar un proceso de cobranza que esté dirigido contra los bienes de propiedad de la empresa que entra a concurso. Lo otro es que se suspende la exigibilidad de las obligaciones, con lo cual se paraliza, al menos provisionalmente, la cobranza contra aquella empresa que está dirigida al procedimiento concursal. Y como contrapeso para los acreedores está lo que se llama el periodo de sospecha, que básicamente es darle la garantía a los acreedores de que cualquier acto que se sospeche que es extraño porque la empresa pretende esconder o ocultar un bien o porque se esté fraguando la creación de acreencias para desviar fondos en el proceso, puede ser discutido en el marco del procedimiento concursal y dar así las garantías de que cuando se vaya a tomar decisiones respecto a la empresa en crisis, se va a hacer con el real patrimonio del cual posee esta empresa. ¿Qué opciones o qué procedimientos nos entrega la normativa concursal? Tradicionalmente, desde el año 2002, tenemos dos procedimientos, porque las crisis no todas son de la misma talla, entonces los procedimientos están hechos a la medida de las distintas características de crisis que pueda tener un deudor. El procedimiento preventivo, como ustedes podrán pensar, de acuerdo a lo que su nombre señala, lo que busca es adelantar o anticipar que una empresa que está vislumbrando que va a tener dificultades, pero aún no está concretamente en esta situación más difícil, pueda someterse a un procedimiento para negociar con sus acreedores la reprogramación de deuda y la estrategia para cumplir con estas obligaciones en nuevos términos ya refinanciados. Por otra parte, está el procedimiento concursal ordinario, lo que antiguamente se llamaba la insolvencia. Este es un procedimiento de características mucho más drásticas o severas porque estamos ante empresas ya inmersas en una situación mucho más difícil, una situación crítica, en ocasiones de gran pérdida. Y lo que tiene la Junta es un poder mayor, porque los acreedores reunidos ya no solo se pronuncian sobre alternativas de viabilidad, sino que incluso evalúan
si la empresa puede permanecer en el mercado, si es viable, y en tal caso se aplicará una reestructuración patrimonial, como se conoce esa vía, o si ven que la empresa ya no va a generar recursos para poder cumplir con aquellas obligaciones que le han llevado a esta situación crítica, la otra alternativa extrema, solo en este procedimiento, es la liquidación, la disolución y liquidación y la salida del mercado de la empresa. En estos casos, además, es el único procedimiento, el ordinario, donde la Junta de Acreedores va a sustituir a la administración. Eso no va a pasar en el preventivo ni en el otro procedimiento que voy a mencionar a continuación, donde solo se renegocia obligaciones. En el procedimiento ordinario, al ser una situación más crítica, los acreedores pueden decidir reemplazar a los gerentes, a los administradores, y de hecho la Junta de Acreedores toma el lugar de la Junta de Accionistas de la empresa. El tercer procedimiento que se ha creado muy recientemente es un procedimiento especial, es el llamado Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal o PARC, como se le conoce, que ha entrado en vigencia recién el 8 de junio, hace apenas un mes, y que está pensado para aquellas situaciones de crisis originadas por estos meses de gran dificultad que hemos tenido en el país a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Es un procedimiento para fast track, en muy rápido trámite, que busca el refinanciamiento de obligaciones y que busca evitar la ruptura de la cadena de pagos que se ha podido generar porque desde mediados de marzo y en algunos casos hasta junio y ahora julio inclusive, las empresas o no han estado trabajando o si han estado incluidas ya en las fases de reinicio de la actividad económica. Obviamente este reinicio es lento y con limitaciones en cuanto a las actividades que se pueden hacer, el aforo, y la demanda misma también está contraída por los millones de personas que han visto reducidos sus ingresos o que incluso han perdido su trabajo. Entonces, empresas que no han estado vendiendo, que no han estado produciendo, por tanto no han facturado absolutamente nada, pero siguen teniendo compromisos arrastrados que vienen de periodos anteriores, como los préstamos a los bancos, los pagos por adelantos a los proveedores, la continuidad de las obligaciones a los trabajadores y AFP, salvo que se esté entre las contadísimas con los dedos empresas que obtuvieron el beneficio de la suspensión perfecta de labores, son empresas que están arrastrando pasivos importantes y que no han generado los recursos para poder cumplir con sus acreedores. Y es por ello que se ha creado también este procedimiento especial concursal llamado PARC. ¿Qué características tiene este procedimiento PARC? Algunas de las principales son las que les menciono aquí. Para empezar, y esto es novedoso, es un procedimiento 100% electrónico. Y esto guarda una lógica, ¿no? En nuestro país había cierta resistencia a realizar actividades por canal virtual o canal digital. De hecho, normalmente un seminario o webinar como el que estamos desarrollando el día de hoy sería en un auditorio o seguramente en las instalaciones de la Asociación Automotriz del Perú y estaríamos de manera presencial en un auditorio, que es lo tradicional que muchas veces se ha dado. Sin embargo, con este cambio, con las limitaciones para salir por las medidas obligatorias de aislamiento o por fines sanitarios, todo ha cambiado, la forma en que se da la educación, la forma en que se desarrollan las empresas, la forma en que se llevan a cabo los webinars, y también el desarrollo de los procedimientos administrativos como este procedimiento novedoso. Entonces, este procedimiento es 100% electrónico. Indecopy ha implementado una mesa de partes virtual o digital, y todo se hace a través de correo electrónico. Incluso los documentos no son físicos, sino son documentos digitales, y tanto lo que uno envía como empresa o ciudadano, y la respuesta que recibe el Indecopy y las notificaciones se dan por este canal electrónico. Inclusive las reuniones de los acreedores, donde se toman las decisiones fundamentales, son también en un entorno digital muy similar al que estamos compartiendo el día de hoy. Este procedimiento PARC se asemeja al procedimiento preventivo, solo que tiene la particularidad de que sus requisitos de acogimiento son menos exigentes, son más sencillos y además su tramitación es sumamente rápida. En este procedimiento, como ocurre usualmente en los procesos concursales, el hecho de que el Indecopy anuncie que la empresa ya se acogió y cumplió con los requisitos permite que se suspenda la exigibilidad de obligaciones y se proteja el patrimonio de la empresa mientras esté en el procedimiento concursal. Pero por otro lado, como le decía, la empresa mantiene sus operaciones y los propietarios y los gerentes designados por la administración de la empresa siguen en ejercicio de sus cargos, siguen desarrollando sus actividades. ¿Cuál es el objetivo de este procedimiento acelerado de refinanciación concursal PARC? Lograr que el deudor convenza a sus acreedores de un plan de refinanciación empresarial, en el que básicamente dirá los créditos que yo tenía contraídos y que tenían un determinado vencimiento que ya ocurrió o que es inminente, se posterguen, se difieran en el tiempo hacia una fecha más lejana, y también se fije una tasa de interés para pactar en qué condiciones se va a dar ese apoyo, porque si los acreedores se están refinanciando,
su contraprestación mínima tiene que ser a través de la tasa de interés que se pacte entre la empresa deudora en concurso y estos acreedores. El PRE es muy estricto, este acuerdo. Si el deudor no cumple con pagar en los términos que se ha comprometido, se genera una resolución automática, es decir, se da por terminado lo pactado en ese documento y los acreedores, todos ellos pueden empezar a exigir inmediatamente las acreencias impagas en los términos originales. Me explico. Si yo tenía un crédito por 10 soles, pero en el convenio por darle una facilidad al deudor le digo, no, ya no me vas a pagar ahora, me vas a pagar en 2 años, y además te condono el 10%, ya no me vas a pagar 10, sino 9, y tu tasa de interés ya no va a ser 5, sino va a ser 3%, pero este deudor no cumple en la oportunidad que tenía que pagar, se retrotrae los escenarios a la situación previa a la aprobación del parque. Entonces, vuelvo a mi acreencia que ya no será 9, sino otra vez de 10 soles, mi tasa será la tasa mayor que tenía con anterioridad, y por tanto, se pasa a exigir las deudas en sus términos originales. Este procedimiento también tiene una limitación, que es un procedimiento temporal, es decir, solo existe, salvo que más adelante cambie la normativa, para que las empresas se acojan a lo largo de este año 2020. El último día para acogerse es el último día útil, último día calendario del año, 31 de diciembre de 2020. Y solo cabe que las empresas ingresen una sola vez al procedimiento PARC, que será a lo largo de este semestre. Algo interesante y que fue un tema de que en las últimas semanas ha habido ciertas idas y vueltas, pero ya parece estar aclarándose con algunos nuevos dispositivos que ha emitido el gobierno, es que aquellas empresas que han obtenido préstamos respaldados por el programa Reactiva Perú, es decir, con garantía del gobierno, pueden someterse al procedimiento PARC y a cualquier otro procedimiento concursal. Hasta hace una semana se decía que esto no era así, pero el domingo último, el sábado último, se publicó una corrección al reglamento operativo de Reactiva Perú y también un decreto de urgencia referido a este procedimiento concursal. Entonces, las empresas que ya han accedido a préstamos de Reactiva, que son decenas de miles de empresas, podrán además usar de manera complementaria este procedimiento PARC. Y eso es positivo, porque tanto el PARC como Reactiva Perú y otras medidas de las que hemos hablado han sido creadas para apoyar a las empresas en momentos difíciles. No se trata de que elijan una u otra medida, porque no son medidas que se sobreponen, son medidas que se complementan. Entonces, esa complementariedad va a ayudar a que las empresas puedan tener un mejor panorama para poder intentar superar esta situación de crisis. ¿Cuáles son los requisitos esenciales que debe tener una empresa para poder acceder al PARC? El primero es muy similar al que se les pide para Reactiva Perú, así que si ya han entrado a Reactiva Perú, claramente lo cumplen, que es que la calificación del sistema financiero sea normal o con pérdida potencial. Ese es el tipo de empresa que está calificada para ir a Reactiva Perú y también para ir al PARC. El otro requisito es que la empresa no esté ya involucrada en un procedimiento concursal que se haya difundido, es decir, que no esté en este momento bajo un procedimiento concursal ordinario en que se le esté reestructurando o en un procedimiento concursal preventivo que además ya hayan sido publicados y se estén tramitando ante el INDECOPI, que no son tantos, porque les contaré que los procedimientos concursales se suelen usar de manera más profusa en épocas de gran crisis. El anterior boom que hubo de procedimientos concursales, aunque no comparable siquiera a lo que estamos viviendo el día de hoy, se vivió alrededor del año 2000, después de los golpes internacionales que generaron la crisis rusa y la crisis asiática. En aquella oportunidad, más de 3.000 empresas ingresaron al procedimiento concursal. En los últimos 5 años, el promedio es de menos de 50 empresas por año. ¿Por qué? Porque la economía en general, si bien ya no estaba creciendo a la velocidad que años atrás lo hizo, era una economía general en contexto sana y que las empresas se están manejando de manera bastante responsable. Y lo que ha cambiado ahora ha sido este tema de la pandemia del COVID-19 desde el mes de marzo, que ha generado una alteración en las circunstancias que conocíamos y que ha llevado incluso a crear un procedimiento como este. Otro aspecto que deben cumplir las empresas es que su situación no debe ser tan grave, es decir, que sus pérdidas patrimoniales no deben pasar del tercio del capital social pagado. Esa es una observación objetiva que se da viendo los estados financieros, especialmente el estado de resultados, el balance, para poder, en función a ello, determinar objetivamente que se está en causal de este tema. Tampoco deben estar en causal de disolución según la ley de sociedades, que eso normalmente ocurre cuando son empresas que pierden la pluralidad de socios o quedan de objetivos o para un fin concreto que ya se concretó o para una temporalidad que ya se ha sobrepasado en el tiempo. Y lo otro que es fundamental es expresar que la situación que ha llevado a la empresa a acogerse a este procedimiento
es la crisis que se le ha generado desde el mes de marzo a consecuencia de los impactos negativos de la pandemia COVID-19. Es un procedimiento específicamente creado para el tema del COVID. Esto, en términos gráficos, es lo que se da como trámite para un flujograma del procedimiento PARC, ¿no? Se da una solicitud que en 5 días hábiles, o sea, en una semana, tiene que ser vista por los funcionarios del Indecopi. El Indecopi admite la solicitud y la publica, y los acreedores tienen a partir de ahí 10 días hábiles, o sea, 2 semanas para presentarse. Esta publicación genera inmediatamente el efecto de suspender la exigibilidad de obligaciones y proteger el patrimonio de la empresa. La empresa tiene que ir preparada a este procedimiento porque apenas 5 días después de que se hace la publicación de que ingresó el procedimiento, tiene que presentar su propuesta de plan de refinanciación a los acreedores, deben enviarla por correo electrónico, tanto al Indecopi como a los acreedores. Los acreedores serán todos aquellos que están registrados en su relación de obligaciones y que además van a presentar una solicitud para registrarse y poder participar conformando lo que se llama la Junta de Acreedores. En este procedimiento en particular, la Junta de Acreedores la integran todos aquellos a los que se les debe, exceptuando los vinculados, que sí pueden obtener un reconocimiento de crédito, pero si son accionistas de la empresa o empresas vinculadas o cualquier otro relacionado que pertenece al mismo grupo empresarial, podrá ser reconocido en sus créditos, pero no va a tener derecho a votar en la Junta de Acreedores. Es una exclusión peculiar para este procedimiento. Y por otro lado, los trabajadores y los consumidores no son susceptibles, si bien a ellos también se les va a pagar en el programa que se apruebe, ellos no integran la Junta de Acreedores en este procedimiento en particular. Entiendo que es una disposición de exclusión que se ha sacado para darle celeridad al procedimiento, porque usualmente son cientos los trabajadores y también son cuantiosos, numerosos los consumidores, y entonces imaginemos, los pasajeros que tienen un pasaje con una aerolínea, como las que están ingresando a procedimientos concursales, deben ser miles. Entonces, hacer reconocimiento para cada una de esas miles de personas haría impracticable este procedimiento. Una vez que se tiene los acreedores con su documento de Indecopi, que es la resolución de reconocimiento, que identifica que ellos forman parte de esta junta, este conjunto de acreedores toma la decisión principal, que es evaluar este plan de refinanciación empresarial y decir si están de acuerdo con él o no. Si están de acuerdo, el plan empieza a ejecutarse en los nuevos términos que se hayan pactado en ese documento. Si no se cumple, el acuerdo queda resuelto y los acreedores pueden inmediatamente exigir el pago de sus créditos en las condiciones originales en que se pactó. Si la Junta de Acreedores, por el contrario, no aprueba el plan de refinanciación empresarial, el procedimiento culmina, se termina también esta suspensión de exigibilidad y la protección del patrimonio, y se inicia inmediatamente, se reanuda la posibilidad de que los acreedores actúen individualmente frente al deudor. ¿Qué características tiene la Junta de Acreedores del PARC? Como les decía, es un procedimiento esencialmente digital. Está conformada por todos los titulares de créditos reconocidos por la Comisión, es decir, una vez que se difunde el procedimiento concursal, se le da aviso público vía el boletín concursal que publica Indecopi en su portal web para que presten atención los acreedores y puedan inmediatamente solicitar el reconocimiento de sus créditos. Indecopi verifica que esos créditos efectivamente existen y da la conformación a la Junta de Acreedores. Como vemos en el número 2, el derecho a voto de cada acreedor está relacionado a cuánto pesa su crédito respecto al universo total de créditos que se han reconocido. Imaginemos que se presentan ante el Indecopi para ser identificados créditos de la SUNAT, o sea, créditos tributarios, se presentan créditos de proveedores, créditos de banco. Yo soy, por ejemplo, un proveedor y mi crédito reconocido es por 10 soles. Y el universo total de créditos que ha reconocido Indecopi, incluyendo mis créditos, asciende a 100 soles. Entonces, mi derecho al voto es 10 sobre 100, es 10%. Y así cada uno de los acreedores reconocidos tiene un derecho a voto que equivale a la proporción de su crédito dentro del universo de junta. Esta es una reunión de junta que se desarrolla necesariamente en formato virtual. A través de un enlace web se tendrá que comunicar oportunamente a todos los acreedores, al deudor y al Indecopi, dónde es que se va a llevar, en qué mecanismo web, puede ser Zoom, Meet o cualquier otra herramienta virtual existente que se pueda compartir para realizar a cabo el procedimiento. El acceso será a través del enlace remoto con la clave que se le brindará a los acreedores. En este tipo de procedimiento tiene que haber necesariamente la presencia de un notario público que va a fungir como autoridad y que es quien va a conducir el acto de la reunión, va a verificar que se cumple el quórum mínimo y que los acuerdos se den con mayoría. La junta se da en fecha única y se instala con 50% de los créditos reconocidos, es decir, con titulares de más del 50% del importe reconocido por Indecopi frente a esta empresa sometida al PARC.
y se deja obligatoriamente un registro de grabación en audio y video para poder verificar luego todos los acuerdos y decisiones que se hayan tomado y que estos sean conforme a ley. ¿Qué puede decidir una junta en este procedimiento en particular, el PAC? Como le decía, única y exclusivamente si se aprueba o no la propuesta de refinanciación, lo que se llama el plan de refinanciación empresarial, propuesto y expuesto por la empresa deudora que se ha sometido a este procedimiento. La reunión eventualmente, si el plan es muy complejo o los acreedores deciden tomar algún tiempo adicional para poder proponer ajustes a la empresa, puede ser suspendida para reanudarse hasta 10 días hábiles después. Y a diferencia de lo que ocurriría en un procedimiento concursal ordinario, la antigua insolvencia de la que les hablaba antes, la Junta de Acreedores del PARC en ningún momento va a sustituir a la Junta de Accionistas u otro órgano equivalente de la empresa que va a estar en funciones. Tampoco va a reemplazar a la administración. Única y exclusivamente va a evaluar la Junta de Acreedores si aprueba o no esta propuesta de plan de refinanciación, o sea, si se reprograma o no la propuesta planteada por la empresa acogida al procedimiento concursal. ¿Qué aspectos tiene que contemplar este documento, este plan de refinanciación empresarial o PRE? Primero que todo, para ser válido, necesita considerar a todos los créditos que la empresa se ha sometido al PAC tiene como deuda impaga. Y esto incluye todo lo que vemos en este recuadro amarillo de la derecha. Son todos los créditos que ha reconocido el Indecopi, pero también aquellos créditos que no se presentaron, que no ha reconocido el Indecopi porque no se solicitaron, pero que están en el balance, en el estado de situación financiera. También los créditos que se adeudan a los trabajadores y a los consumidores, que no son créditos en principio reconocibles en el procedimiento concursal, pero que sí dan lugar necesariamente a su pago, pues son obligaciones que la empresa tiene que cumplir, y aquellos que son contingentes. Por contingentes entendemos todo lo que son materia de controversia. Si hay un juicio o un procedimiento arbitral en curso durante el trámite del PARC, en el cual se esté debatiendo la existencia o la cuantía de alguna obligación correspondiente a la empresa sometida a PARC, eso también tiene que ser contemplado en el PARC ante la eventualidad que más adelante, cuando se emita resolución definitiva en ese proceso de controversia, se define que existe un crédito a favor de quien reclamaba ser acreedor. El PARC tendrá que señalar de manera precisa cuál es el nuevo cronograma de pagos para todas estas obligaciones. Y, por cierto, como vemos en el recuadro de la izquierda, hay un mínimo legal que exige que de cada pago, desde el total de pagos que se dan al año, a estos créditos que no tienen derecho al reconocimiento de crédito, pero que sí son obligaciones de la empresa, hay que pagarles también un mínimo de lo que se paga anual. Si voy a pagar 100 soles este año a mis acreedores, por lo menos 40% tiene que ser destinado a prorrata, en partes iguales, a los trabajadores. Y otro 10% a los titulares de créditos de consumo, con lo cual me queda otro 50% libre para negociar cómo lo voy a pagar, pero debo respetar siempre este piso, este mínimo, para que el plan sea válido. El otro aspecto que este plan de refinanciación tendrá es una tasa de interés, porque como lo decía, si los acreedores le están dando la confianza a la empresa sometida al PARC para que varíe y difiera en el tiempo el pago de sus obligaciones, lo mínimo que hay que hacer es reconocer el valor de ese dinero en el tiempo y por tanto los acreedores tienen derecho a que se les reconozca una tasa de interés compensatorio que será fijada en este mismo instrumento. Ahora, existen, como les decía, otros procedimientos que no han sido creados a raíz del COVID, sino que son procedimientos tradicionales que hay hace casi 20 años. El primero de ellos es el procedimiento preventivo, que guarda semejanzas con el PARC que acabo de explicar, pero que es más exigente en cuanto a la documentación y requisitos a presentar. Por ejemplo, en este caso se pide estados financieros auditados de los 2 años previos al inicio del procedimiento, cosa que no se pide en el caso del PARC. Se pide una relación detallada de los bienes de la empresa, se pide una relación de las cuentas por cobrar, entonces es más laborioso el trámite del procedimiento. Por cierto, el PARC del que hablé antes es un procedimiento fast track, es decir, que está pensado para que en menos de 3 meses desde que se presenta la solicitud hasta que se reúne la Junta de Acreedores y se decide si se aprueba o no la propuesta de refinanciación, culmina el procedimiento. Este otro procedimiento tiene plazos más largos y suele ser mucho más extenso en su duración, este procedimiento preventivo. El preventivo, al igual que el PARC, se inicia solo a pedido del deudor y aquí hay una pequeña diferencia porque acá no es que conjuntamente con la publicación del procedimiento por parte de Indecopi operen estos efectos de suspensión de exigibilidad de obligaciones y adquisición de la protección patrimonial. No, por el contrario, aquí esto es opcional para el deudor y esto va a tener una consecuencia que voy a mencionar en un momento. Entonces el deudor puede elegir si cuando se acoge y se publica el procedimiento
le va a otorgar inmediatamente la protección patrimonial o esta va a ir condicionada recién a que se le apruebe su propuesta de refinanciar obligaciones. Entonces, acá también se hace el llamado a los acreedores, el deudor presenta, acogido concurso, presenta su propuesta de acuerdo global a los acreedores, que contiene su propuesta de pago, y la Junta de Acreedores se pronuncia y decide si aprueba o no esa propuesta de refinanciación. Entonces el acuerdo se puede cumplir y si no se cumple, también los acreedores pueden entenderlo resuelto y reclamar también sus créditos en las condiciones originalmente pactadas, ¿no? Eso se parece mucho a lo que mencioné antes para el caso del PRE del parque. Pero si la Junta de Acreedores no aprueba el acuerdo global de refinanciación y el deudor optó por ingresar con suspensión de exigibilidad de obligaciones y protección patrimonial, o sea, optó por protegerse desde el inicio de la publicación, en este procedimiento en particular, la Junta de Acreedores, por mayoría simple, es decir, más del 50% de los créditos, podrían, no es obligatorio, es una potestad de la Junta de Acreedores, decidir que este deudor al cual no le han aprobado la refinanciación pase a este procedimiento más severo, que es el procedimiento concursal ordinario, en el cual pueden tomar decisiones más drásticas, como decidir si la empresa permanece en el mercado vía una reestructuración o se le retira el mercado vía disolución, y además la decisión de intervenir una administración, que en principio no es parte del procedimiento preventivo. Y este procedimiento más severo, para casos más extremos de crisis, que es el procedimiento ordinario, lo primero es que es el único procedimiento concursal que no solo lo puede pedir el deudor, sino que también hay un supuesto en que los acreedores podrán solicitar el reconocimiento, el impulso a este procedimiento. En este procedimiento sí, cuando se publica, se genera inmediatamente, no hay otra alternativa, la suspensión de exigibilidad de obligaciones y la protección patrimonial, y la Junta de Acreedores se va a reunir, como les decía, para ver si reestructura al deudor si lo estima viable, o si lo considera no viable y debe salir del mercado antes de una liquidación. Si la opción es la reestructuración, el negocio continuará en marcha y se aprobará un plan de reestructuración que dirá qué acciones va a tomar la empresa, si va a mantener la misma línea de negocio, si va a dejar de producir ciertas líneas menos rentables, y se va a abocar con mayor concentración a aquello que es más positivo para este negocio, y se va a incursionar en alguna nueva línea de trabajo. En cambio, si se decide la salida del mercado, lo que tendrá que hacer la empresa, se tendrá que nombrar un liquidador, se venderán todos los activos de la empresa y con los recursos obtenidos se irá pagando a los acreedores hasta donde alcance. Si el plan de reestructuración es oportunamente cumplido, los créditos se van pagando, y si no se cumple, cabe la posibilidad que se pase a una disolución y liquidación, salvo que la Junta de Acreedores decida darle una nueva oportunidad a la empresa y reformule el plan de reestructuración para que lo mejore o lo sincere la empresa de modo que pueda honrar adecuadamente sus obligaciones. Les decía que hay dos formas de entrar a este procedimiento concursal ordinario, a pedido de deudor y a pedido de acreedor. A pedido del deudor se dará siempre que las obligaciones vencidas impagas, más de un tercio de las obligaciones no estén vencidas por más de 30 días calendario, o que la pérdida patrimonial supere un tercio del capital social pagado. Es el supuesto más severo que el preventivo. El preventivo, ahorita lo voy a mostrar en un gráfico para poder que se entienda mejor. Y a pedido de acreedores, cualquier acreedor que tenga un crédito, una creencia impaga, que esté más de 30 días vencida y que sea superior a 50 UITs, o sea, estamos hablando acá de 215.000 soles o 66.000 dólares o el equivalente en cualquier otra moneda, podrá impulsar el procedimiento para que la empresa que le debe le inicie el pago. La empresa podrá oponerse, intentará defenderse, y si no logra una defensa demostrando que no debe o que ya pagó, finalmente será sometida a un procedimiento concursal ordinario. Volviendo al tema de los requisitos para ingresar al procedimiento concursal ordinario cuando lo pide el propio deudor, les decía yo que si las obligaciones, más de un tercio de las obligaciones están vencidas e impagas por más de 30 días, la empresa tiene que pasar al procedimiento concursal ordinario. Si son menos de un tercio de las obligaciones, la empresa puede ir a un preventivo. Pero si vemos por otro lado lo que es el patrimonio, si es menos de un tercio del capital social pagado, vencido e impago respecto al capital, un tercio del capital social pagado, superior al capital de las pérdidas, perdón, superiores al capital social pagado, entonces esta empresa tendrá que ir al procedimiento concursal ordinario. Si las pérdidas son inferiores al tercio del capital social pagado, la empresa está en el rango de ir a un preventivo. Por eso hablamos de bandas patrimoniales. Si es más de un tercio, le toca irse a la izquierda hacia el procedimiento ordinario, que es más severo, como ya dije, porque la empresa puede reestructurarse, pero también corre el riesgo de liquidarse. Y peor aún,
si sus pérdidas patrimoniales van hacia la izquierda este cero, o sea, superan íntegramente el capital social pagado, la empresa no solo va al procedimiento ordinario, sino que indefectiblemente va también a la liquidación, porque su situación ya es más dramática. O sea, si ya pasa esta, no solo esta raya, sino esta otra, no solo va al ordinario, sino que pasando acá, además es un ordinario más liquidación. Entonces, esas son las alternativas que existen en el mercado para esta clase de procedimientos concursales. ¿Qué hacemos en el estudio de Canseco y en qué tipo de temas apoyamos a las empresas y en general a todos aquellos que nos consultan sobre temas concursales? Evaluamos cuál es la situación de crisis que puede estar afrontando la empresa y ver si, de acuerdo a los requisitos que les acabo de comentar de manera muy sencilla, la empresa está en condiciones de acogerse al PARC o le conviene más ir a un procedimiento concursal preventivo o a un procedimiento ordinario según sea su situación. También cuando es un acreedor el que quiere iniciar que una empresa se someta al procedimiento concursal ordinario, nosotros ejercemos la defensa de aquellas empresas que consideran que pueden defenderse y que tienen condiciones para cumplir sus obligaciones y no ingresar al procedimiento. Entonces, estas acciones de defensa frente a pedidos de acreedores para llevar una empresa al procedimiento concursal ordinario es otra de las actividades que desarrollamos. Una que es esencial y que se tiene que trabajar desde el inicio siempre de los procedimientos es el apoyo y acompañamiento a las empresas para elaborar su instrumento de viabilidad. O sea, si está en un PARC, para elaborar oportunamente el plan de refinanciación empresarial, si está en el preventivo, para elaborar el acuerdo global de refinanciación, y si está en un procedimiento concursal ordinario en el cual la empresa es considerada viable, el plan de reestructuración, porque este es el instrumento central que hay que elaborar, preparar y negociar con los acreedores para convencerlos de que voten a favor y mantengan a la empresa viable, operativa y produciendo los flujos que le permitan pagar esas acreencias. Entonces, también apoyamos en la negociación de acuerdos del deudor en crisis con sus acreedores. En el caso de los acreedores, los asistimos en lo que es el trámite de reconocimiento de créditos para que presenten de manera adecuada sus pedidos y puedan tener una participación correcta en la Junta de Acreedores y defiendan sus intereses económicos, que puedan cobrar a tiempo, y los intereses políticos, es decir, que participen en junta de acreedores donde se toman las decisiones. Y sobre esto, justamente viene el siguiente punto, que es la representación a los acreedores en junta de acreedores para expresar el parecer más conveniente a sus derechos e intereses. De manera complementaria, también cuando se presenta algún tipo de diligencia ante las autoridades concursales, sea la primera instancia, que es la comisión, o el tribunal, que es la segunda instancia, si lo solicitan nuestros representados, actuamos en su nombre en las audiencias, en los informes orales ante las autoridades, y por supuesto, si hay alguna disconformidad de la empresa con alguna decisión tomada por el Indecopio, con un acuerdo de la Junta de Acreedores, estamos en la posibilidad también de elaborar las impugnaciones respectivas para hacer valer los derechos en aquello que nuestros representados sientan que les es perjudicial. Y claro, por último, en la eventualidad que el Indecopio decidiera iniciar un procedimiento sancionador, porque también hay multas ante ciertos incumplimientos de parte de acreedores o deudores en el respeto a las reglas del procedimiento, los ayudamos también para patrocinarlo en este tipo de procedimientos. Entonces, básicamente eso era lo que quería presentar el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Daniel, por todos los alcances que nos han brindado el día de hoy. Realmente han sido dos ponencias magistrales que nos dejan algunas conclusiones para todas las empresas y participantes que nos han acompañado el día de hoy, ¿no? Que realmente no es un buen momento para invertir, es un momento para analizar, para replantearnos estrategias y identificar los mecanismos de viabilidad que tiene cada una de las empresas, ¿no? Como bien lo dijeron, es momento que nos reinventemos. Muchas gracias por su participación nuevamente, gracias al estudio de Canseco por permitirnos llevar esta mañana la conferencia gremial. Muchas gracias a la Asociación Automotriz. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Gracias a ustedes y gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un excelente día. Gracias.